Lo primero que quiero preguntarle es sobre el día que se enteró que su mamá se podía morir. ¿Qué edad tenía? ¿Cómo se enteró? Bueno, entiendo que te referís a allá en la juventud, A la juventud. cuando ella era... Realmente fue un manejo de mi padre y mi madre que todavía hoy yo lo vivo con gratitud, porque mamá se vino a Buenos Aires, papá la acompañó luego Ujú. y nosotros no sabíamos nada. O sea, yo no me enteré que se estaba por morir, me enteré que se había estado por morir, que ella estaba curada de eso. Con respecto a la enfermedad de mi madre, un cáncer que fue lo que la llevó a ver al padre Mario. Nosotros teníamos algún conocimiento por una hija de un amigo, por una tía de mi padre que habían venido, que habían recibido un apoyo, pero nada que mostrara lo que era. La niña era muy niña y mi tía en realidad tenía un Hodgkin que el padre Mario dijo que no la podía curar, que lo que iba a conseguir es que no le doliera, y eso no era poco, porque ella padecía de muchísimos dolores. Bueno, mi padre y mi madre se vinieron a Buenos Aires con mi madre enferma, con el cáncer, y nosotros no sabíamos nada. No sabíamos que tenía cáncer, que había venido acá para que la viera el padre Mario, nada. Cuando nos enteramos ya había pasado todo. O sea que yo no tomé conciencia, por decirlo de alguna forma, de que había corrido tal riesgo. Fue lo que nos enteramos después. Yo estudiaba medicina en ese tiempo en Rosario y el que la había atendido era uno de los profesores de ginecología y él fue el que me confirmó el diagnóstico y su sorpresa a que no tuviera nada. De esa forma nos enteramos. El tumor de su madre era muy parecido al tumor de Vita, por lo que leí en el libro de ella. Sí, no me animo, porque lo de Vita está relatado de distintas formas, Sí, sí, hay varias, como varias pero versiones. es en la misma zona. Claro. Digamos, en la misma, no sé si era igual, qué tipo de tumor era, pero era en esa zona, con abundantes metrorragias, sangrados. Ujú. ¿Y en qué momento se lo cuentan a usted? Bueno, después, que ya estaba bien, que ya este profesor de Rosario ya le había dado por curada, el doctor Belizano. Ya él se había mostrado su sorpresa y que, bueno, no tenía nada que hacer. Tenía antes sí una paciente sana. Después que pasó eso nos enteramos nosotros, nos contaron a nosotros. No recuerdo bien cuándo ni cómo, pero sí lo que me había llamado la atención, digamos, el intento de mis padres, intento conseguido, de que nosotros no sufriéramos en el intermedio. Había una persona que estaba bien para nosotros y después sí, vimos a una persona que estaba bien. En el medio le había tratado el padre Mario. Nosotros no habíamos tomado conciencia en aquel momento. Su padre tiene formación, digamos, científica. Ambos, uno era docente y su padre era médico. ¿Cómo se mete la fe en todo esto? ¿Y cómo fue después decirle, mire, se curó por un milagro? Eh, Y aceptarlo, ¿no? bueno, yo estudiaba medicina, eh, después fui médico, y ya ahí convivía con el padre Mario, ya conocía la fundación y le apoyaba, y esa era una parte donde la explicación científica no existe. Existe el estudio científico de los casos, que este se curó, que este se iba a tener un mal mayor y terminó teniendo un mal menor o sin mal, pero podíamos estudiar esa evolución, pero no podíamos estudiar el porqué. Eso no era científico. Entonces era una cuestión de fe. Yo digo a veces el que cree, pero no era así. Había gente que no creía en el padre Mario y terminó siendo un devoto del padre Mario porque lo había curado de algo. Este caso que para mí es uno de los casos post-mortem del padre Mario,
que ahora se está estudiando como si fuera un milagro, que es lo que se necesita en el proceso de canonización que se está llevando adelante. Bueno, era una pareja totalmente agnóstica. ¿Cómo definía usted la relación que tenía su madre con Dios antes de Mario? No, mi madre siempre fue muy católica. Trabajaba en Rosario, eran Cáritas Rosario, tenía relación con el obispado y tenía digamos, una relación como se tiene normalmente, ¿no? Mi padre también había concurrido a un colegio de los padres bayoneses y entonces sí, era una familia, una pareja católica y así nos educaron a los hijos, ¿no? Y cuando Parla comienza, con su mamá, comienza a frecuentar al padre Mario, ¿cómo se vivió en su casa? ¿Cómo se lo explicaron a ustedes? En realidad no hubo mucha explicación, sino que habían venido acá, lo habían conocido al padre Mario, querían ayudarlo a crear su obra. La obra comienza en el 68, 1968, yo lo recuerdo porque estaba por ir a la Colimba el año siguiente y vine a visitarlo a mis padres y allí estaba el padre Mario y era todo un proceso de creación de una obra que iba creciendo al principio lentamente, después más. Mi padre, que tenía buena predisposición para las sociedades y demás, fue el que lo ayudó a crear las fundaciones. Del 68 al 75, 76, no se hizo ninguna fundación. Después se creó una y posteriormente era tan grande que hubo que hacer otra como para darle contención a la obra del padre Mario. Así que nosotros lo vivíamos como una decisión de ellos, ya cerca de jubilarse, de retirarse, que venían a centralizarse en una obra que le había llamado la atención. En algún discurso, en algún momento, Parla lo dijo, yo siento que mis hijos en algún momento se pudieron haber sentido descuidados y creo que fue usted que dijo, en ningún momento nos descuidaste. No, descuidado no, para nada. Para nada, éramos, mi hermano más pequeño estaba terminando la escuela, yo fui el tutor en la escuela cuando mis padres se vinieron a Buenos Aires, pero estábamos continuamente en contacto. Mi padre tenía todavía una clientela en Rosario a la que atendía y de vez en cuando iba para allá. Nosotros veníamos aquí. De ninguna manera nos sentimos abandonados. Mi madre lentamente, pero sin ningún tipo de retroceso, fue metiéndose en la obra hasta ser parte integral de ella. Yo, falsa modestia, pero yo digo que también fue parte de ser hacedora de la obra del padre Mario. Fue el que lo acompañó siempre y dieron los pasos necesarios como para que la obra siguiera adelante y no solamente siguiera adelante.